Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a ver un problema de energía interesante que es este. Dice, un carrito de masa 5 kilogramos es lanzado desde el punto A, ubicado a 4 metros de altura con una velocidad de 4 metros por segundo y recorre la pista que se muestra en la figura, sin despegarse en ningún momento de ella. Se considera rozamiento únicamente en el tramo BC, cuya inclinación con la horizontal es 37 grados. Si el carrito alcanza una altura máxima cuando llega al punto C, entonces la intensidad de la fuerza de rozamiento, supuesta constante en el tramo BC, es... Bien, vamos a analizar el problema antes de entrar a él. Recordemos que una de las cosas que hemos estado recalcando en el curso es que cuando nosotros tengamos un plano inclinado, lo analicemos en detalle para determinar sus dimensiones. Eso es muy importante. Si nosotros vemos en nuestro problema, acá la distancia BC, los puntos B y C están unidos por un plano inclinado. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a dibujar el plano inclinado acá aparte y vamos a estudiar sus dimensiones. El dibujo, la consigna, nos informa que el ángulo de inclinación del plano inclinado es 30 grados. Lo estoy marcando acá. Me dice que la altura del plano inclinado es 2 metros. Recordemos que en las clases anteriores a la altura del plano inclinado le hemos llamado B. Bien, en el plano inclinado es muy interesante o muy importante encontrar el valor de este lado que se llama hipotenusa y que nosotros generalmente lo vamos a representar con las letras delta X. Bien, habíamos dicho que la fórmula para encontrar ese valor, el valor de la hipotenusa, era dividir el, el tamaño de la altura por el seno del ángulo. Si nosotros aplicamos esa fórmula, pues tenemos 2 metros dividido por seno de 37 grados. Al hacer esa cuenta, el resultado me da 3,33 metros. Muy bien, entonces vamos a reservar ese dato por acá para utilizarlo en su momento. 3,33 metros. Recordemos que esa es la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C. Bien, ese es un cálculo preliminar, es una consideración geométrica que siempre debo de observar cuando vaya a trabajar con planos inclinados. Bien, vamos entonces ahora sí a resolver el problema. Primer paso. Mi pregunta fundamental es ¿con qué metodología yo voy a resolver este problema? Recordemos que hasta el momento hemos visto cinemática, dinámica y energía. Yo voy a utilizar el método de energía. ¿Sí? Vamos a ver por qué voy a usar el método de energía. Bien, para eso lo primero que voy a hacer es voy a definir cuál es el punto inicial, es decir, dónde voy a empezar a estudiar el problema y dónde voy a considerar que es el punto final, inicial y final. Bien, yo voy a considerar que el punto inicial es el punto A y que el punto final es el punto C. Esos son los dos puntos, inicial y final. Y recordemos que en el método de la energía las variables importantes son la altura y la velocidad. Por eso voy a señalarlas acá, ¿verdad? Es la información relevante del problema que yo necesito para poder resolverlo. Entonces, vamos a la consigna. La consigna dice que la altura del punto A es 4 metros. Me dice que la velocidad que lleva el coche en ese punto es 4 metros por segundo. Me dice además que la altura del punto C es 2 metros. Y acá hay una cuestión importante. ¿Cuánto es la velocidad en C? Bueno, eso lo hago considerando esto que está acá abajo, que dice que el objeto alcanza su altura máxima en el punto C. Cuando a mí me digan que el objeto alcanza su altura máxima
en un determinado punto del plano inclinado, me están diciendo que la velocidad en ese punto es cero. O sea, el móvil llega acá y empieza a perder energía cinética. Y llega un momento en el cual su energía cinética se hace cero, su velocidad también se hace cero, se detiene ahí y luego empieza a caer. Por esa razón, en el punto máximo del plano inclinado, la altura siempre es cero. Bien, segunda situación. Una vez que hemos trabajado el tema de las velocidades y las alturas, vamos a pasar a considerar las fuerzas. Es decir, tenemos que hacer nuestro famoso checklist de todas las fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto, poniendo nuestro famoso sistema de coordenadas, ¿verdad? Bien, recuérdense que en este enfoque, cuando uno cita las fuerzas, se considera que el cuerpo que uno está estudiando es el punto, que todo se redujo a un punto. Bien, vamos a citar las fuerzas. Tenemos, en primer lugar, tenemos la famosa fuerza del peso, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el objeto. Vamos a ponerle acá fuerza del peso, que tiene su fórmula, que es masa por el módulo de la gravedad. Otra fuerza que existe acá es la fuerza normal, que recordemos que es la fuerza que ejerce la superficie sobre la cual se está apoyando el carrito. Es la fuerza que no deja que el carrito se hunda dentro de las superficies con las cuales va, donde se va él moviendo. Es decir, acá existe una fuerza normal, cuando él va cayendo también hay una fuerza normal, la hace toda la pista. Y esa fuerza pues obviamente no va a ser constante, va a ir cambiando de valor, pero no me interesa en este caso ese aspecto. Siguiente situación. Siguiente fuerza. Se nos informa que hay fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento solo actúa entre el punto B y C. Bien, esto es importante recalcar. Si bien yo estoy analizando la trayectoria total desde A hasta C, yo tengo que incluir la fuerza de rozamiento, aunque esa fuerza actúe solo en una parte de la trayectoria, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a desarrollar un problema en donde hay una trayectoria grande y dentro de esa trayectoria solo en una parte hay rozamiento, pues yo tengo que incluir el rozamiento, aunque sea que solo actúe en una parte de toda la trayectoria. Y recordemos que el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Como el objeto se mueve hacia la derecha, pues el rozamiento lo voy a poner hacia la izquierda, opuesto al movimiento. Bien, no olvidemos que tenemos que señalar que el peso es la única fuerza conservativa, la normal es una fuerza no conservativa y el rozamiento también es una fuerza no conservativa. Muy bien. Una vez hecho nuestro recuento de fuerzas, vamos a pasar a nuestros teoremas de energía. Vamos a aplicar algún teorema de energía para resolver este problema. Ya dije que energía lo voy a usar, obviamente porque es por los datos que me da el problema. Entonces, mi tercera parte para resolver el problema es, voy a usar algún teorema de energía. Bien, voy a utilizar, como hemos dicho, el teorema más general, ¿verdad? Porque este teorema que recordaremos que era el primer teorema que estudiamos, el de la variación de la energía mecánica, recordemos que ese teorema dice que la variación de la energía mecánica es la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Entonces, ¿por qué seleccioné este problema? Porque acá adentro va a aparecer, cuando yo desarrolle esta fórmula, en algún momento va a aparecer la fuerza de rozamiento. Y entonces eso me va a permitir despejar
el valor de la fuerza de rozamiento, que es lo que me está pidiendo el problema. Por eso voy a usar este teorema. Para usar este teorema y que quede más claro, el primer paso que voy a hacer es voy a calcular la variación de la energía cinética. Recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero como es la variación, tengo que restar la energía cinética del punto final menos la energía cinética del punto inicial. Es decir, el punto final es C y el inicial es A. Acá estamos diciendo, variación de energía cinética es la resta de la energía cinética final menos la inicial. Reemplazamos valores. Un medio, la masa del cuerpo es 5 kilogramos, la velocidad en el punto C es 0, porque ahí se detiene, menos un medio de la masa por la velocidad en A, que me informan que es 4 metros sobre segundo, y tiene que estar elevada al cuadrado. Bien, como este 0 multiplica todos estos números, todo el resultado me da 0, se cancela. Y entonces la variación de la energía cinética me queda de la siguiente forma. 4 al cuadrado es 16, por 5 es 80, dividido 2, 40. Pero como hay un signo negativo, le ponemos menos 40 joule. Las unidades son las siguientes. Yo estoy multiplicando kilogramos por metro sobre segundo de la velocidad, pero como la velocidad está al cuadrado, quedan tanto el metro como el segundo al cuadrado, y todo este conjunto de unidades es lo que nosotros le llamamos joule, ¿verdad? Y además estamos viendo acá que hay una disminución de la energía cinética, lo cual es claro porque el cuerpo acá empezó con 4 metros sobre segundo y acá terminó con 0. Por eso es que disminuyó la energía cinética, porque disminuyó la velocidad. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a calcular la variación de la energía potencial gravitatoria, que se calcula como masa por gravedad por altura final menos masa por gravedad por altura inicial. O sea, final, perdón, queremos decir punto C e inicial punto A. Entonces, la masa es 5 kilogramos, la gravedad es 10, la altura del punto C es 2, la masa es 5, la gravedad es 10 y la altura inicial, que es el punto A, es 4. Si hacemos esta cuenta, esto nos queda 5 por 10, 50 por 2, 100. Y acá nos queda 5 por 10, 50 por 4, 200. Negativo por este signo, nos queda menos 100. Y las unidades, como es energía, es joule, que sale de acá. Vamos a ver cómo son las unidades. Yo estoy multiplicando masa en kilogramos por la gravedad, que es metros sobre segundo, perdón, por la altura, que son metros. Cuando yo multiplico metro por metro me queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ya sabemos que todas esas unidades, este grupo de unidades, dan origen a lo que se llama joule. ¿Sí? Por eso es el resultado de joule. Bueno, vamos a reservar esos resultados. Dice que la variación de la energía cinética es menos 40 joule y la variación de la energía potencial es menos 100 joules. Bien, vamos a cambiar, vamos a borrar acá y seguimos con nuestro desarrollo. Bien, recordemos que yo estoy aplicando el famoso teorema de la energía mecánica, que decía que la variación de la energía mecánica es la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Pero recordemos que variación de energía mecánica se puede escribir como variación de la energía cinética más variación de la potencial. Y esto me sigue dando la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Bien, la variación de la energía cinética yo sé que vale menos 40 joules, porque recién lo calculé, y la variación de la energía potencial vale menos 100 joules.
y esto es igual a la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Cuando yo hago esta cuenta me queda menos 140 joules. Esto es la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Bien, esto fue el desarrollo del lado izquierdo del teorema. Ahora vamos a desarrollar el lado derecho. Entonces escribo el lado izquierdo, que ya lo conozco, y acá me dice sumar los trabajos de las fuerzas no conservativas. Es decir, según mi cuadro que hice al principio de las fuerzas, tengo que sumar el trabajo de la fuerza normal y el trabajo de la fuerza de rozamiento, que eran las únicas fuerzas no conservativas que actuaban. Bien, por otro lado, recordemos, vamos a estudiar esta parte de acá, lo vamos a hacer de este lado. Recordemos que la fuerza normal que actúa sobre el bloque actúa de esta forma. La fuerza normal, como su nombre lo indica, normal quiere decir perpendicular, que forma 90 grados respecto de la superficie de contacto. Por otro lado, el desplazamiento del objeto va en este sentido, paralelo a la pista, paralelo al camino por el cual se va deslizando el coche. Entonces, estos dos vectores, estas dos flechas, estas dos cantidades, forman un ángulo de 90 grados. Esto es delta X. Cuando una fuerza actúa a 90 grados respecto de su desplazamiento, no hace trabajo. ¿Por qué? Porque al aplicar la fórmula del trabajo, que es fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo, se ve claramente que coseno de 90 grados me da 0. Vamos a escribirlo acá más claro. El trabajo de la normal es el producto de la normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre estas dos cantidades. Siempre se hace el ángulo entre estas dos cantidades. Pero resulta que al operar en la calculadora vemos que el coseno de 90 me da 0 y por lo tanto toda esta cantidad se cancela. Así que el trabajo de la normal es 0 porque actúa perpendicularmente. Lo cancelo acá y me queda nada más esta expresión. Menos 140 joules es igual. El trabajo de la fuerza de rozamiento es, aplicamos la fórmula del trabajo, fuerza de rozamiento, módulo, desplazamiento por coseno del ángulo. Y otra vez hago mi dibujo. El rozamiento está actuando en la etapa BC. Entonces voy a copiar esa parte de ahí y voy a estudiar de nuevo cómo actúa el rozamiento en esa parte. El objeto está por acá y vemos que el rozamiento, como el móvil va subiendo, el rozamiento va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Voy a corregir acá. El desplazamiento es una flecha que indica que él va hacia arriba. Bien, el ángulo que está actuando o el ángulo que hay entre estas dos cantidades, acá lo dice, miren, cuando uno va a calcular el trabajo uno tiene que buscar el ángulo que hay entre estas dos cantidades, entre la fuerza que estoy estudiando, en este caso el rozamiento y el desplazamiento. Estamos viendo que ahí hay un ángulo de 180 grados. Entonces yo acá tengo que escribir coseno de 180. Vamos a escribirlo entonces. Nos quedaría menos 140 joules es igual al tamaño de la fuerza de rozamiento que yo desconozco por el desplazamiento a lo largo del cual actúa el rozamiento, que es esta distancia que hay acá, que eran los 3,33 metros que habíamos calculado al principio por coseno de 180. ¿Sí? Bien, una vez hecho eso, vamos a seguir operando y luego despejamos el tamaño de la fuerza de rozamiento, que es lo que nos pedía el problema. Entonces, seguimos acá arriba. Menos 140 joules, esto es igual al tamaño de la fuerza de rozamiento
por 3,33 metros multiplicado por el coseno de 180, que sabemos que es -1 con mi calculadora, ¿verdad? Bien, estas dos cantidades, el producto de ellas dos me daría menos 3,33, que está multiplicando al rozamiento. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a pasar esa cantidad que multiplica, la paso a dividir. Esto eran menos 3,33 metros. Esto me da la fuerza de rozamiento. Bien, ese resultado a la hora de dividir 140 dividido 3,33 me da un resultado de aproximadamente 42 newtons. Esto es el tamaño de la fuerza de rozamiento. Bien, ¿cómo es que obtuve newtons? Vamos a hacerlo acá abajo. Vamos a hacer el análisis de las unidades. ¿Cómo sé que son newton el resultado de esta división? Bueno, tengo joules que está dividido por metro. Recordemos que joule es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado multiplicado por metro dividido metro. O también se puede decir, como todo este conjunto de newton, se puede decir que el joule es la multiplicación de newton por metro dividido metro. ¿Sí? Joule es kilogramo metro segundo cuadrado por metro. Y todo esto es newton. Entonces se puede decir que el joule es newton por metro dividido metro. Cancela el metro y me queda que el resultado es newton. Entonces mi respuesta al problema es que el tamaño, la intensidad, como dice acá el problema, intensidad o tamaño es lo mismo, o módulo, es la intensidad de la fuerza de rozamiento que está actuando, es 42 newton. Es decir, esto es solo el tamaño de la fuerza, no me dice hacia dónde está actuando. Y coincide con la respuesta que está por acá. Bien, espero que haya sido de su utilidad este problema y les deseo mucha suerte. Será hasta la próxima oportunidad. Chao.